I feel so close to you right now, it's a force field. I wear my heart up on my sleeve like a big deal. Your love pours down on me, surround me like a water. Bienvenidos a esta primera clase virtual de redacción y elocución. Quien les habla es la licenciada María del Carmen Cóndor Sánchez. Hoy vamos a iniciar esta clase virtual con un tema muy importante e interesante que es el discurso. Vamos a hablar un poco del discurso. Vamos a hablar un poco del significado de lo que es el discurso. De acuerdo a algunos autores, el discurso viene a ser una serie de palabras o frases que se emplean para manifestar lo que se piensa o se siente. Obviamente que este discurso debe ser coherente. Sabemos también que el discurso es un instrumento que se usa o nos sirve para comunicar nuestros conocimientos, nuestros sentimientos o convicciones. Este discurso tiene que ser no solo coherente, sino también tiene que ser coherente. Para nosotros dar un discurso frente a un público, debemos tomar en cuenta ciertas cualidades. Debemos tener mucho cuidado cuando vamos a un público. Es importante manifestar que debemos hacer uso de nuestra voz, de nuestro tono, de nuestra entonación, y obviamente juega un papel muy importante nuestra personalidad, además de otras cualidades que el orador debe tener en cuenta para disertar un tema. Una de esas cualidades es la integridad. El orador debe ser una persona íntegra. ¿Por qué íntegra? Porque esta palabra nos dice que nosotros, si vamos a dar un discurso, tenemos que brindar confianza. Debemos dar confianza, ¿para qué? Para que el público salga convencido de lo que nosotros estamos diciendo o estamos disertando. Otra cualidad es el conocimiento. Obviamente, el orador siempre debe estar preparado, siempre debe conocer bien su tema. El orador debe tener un amplio bagaje y debe ser intelectual. Solemos decir que el orador nunca termina de aprender porque constantemente está renovándose, constantemente se está preparando, constantemente se está innovando. Es por ello que decimos que el orador debe manejar un bagaje cultural amplio, ¿no? Además que debe tener un vocabulario muy variado. ¿Para qué? Para que esto le asegure el éxito de su discurso. Otra de las cualidades que debe tener el orador es brindar confianza, dar confianza, inspirar confianza. ¿Y cómo va a lograr eso? Va a lograr siendo muy seguro de lo que dice y hace. Cuando va a dar un discurso, lo va a hacer de una manera tan ágil, tan amena, que la gente se va a sentir cómoda. Además que el lenguaje que él va a utilizar va a ser un lenguaje muy pulido, y esto va a hacer que el público sienta que lo que está diciendo el orador es verdad, y eso le brinda confianza. Debe hacer uso de una voz
enérgica y clara, una voz que haga uso de ciertos tonos y entonaciones de acuerdo al tema que está disertando. Además, que los argumentos que él va a dar en su discurso sean convincentes, confiables y también comprensibles. Otra de las cualidades que debe manejar o utilizar el orador es la destreza. Cuando nosotros hablamos de destreza, estamos diciendo que el orador debe tener esa facilidad de palabra. ¿Por qué? Porque en un discurso él debe ser muy elocuente. Sabemos que la elocuencia es la capacidad que tiene el ser humano, es la habilidad que tiene el ser humano de hablar con fluidez, de hablar con claridad, de hablar con coherencia, de hablar con cohesión. Es por ello que los oradores manejan este tipo de destrezas. Repito, porque tienen facilidad de palabra, pueden controlar su voz, además de coordinar sus movimientos corporales, porque recuerden que nuestro cuerpo es un instrumento de comunicación. Nuestro cuerpo comunica y sus ademanes, los gestos deben ir de acuerdo a lo que está disertando. Y esto va a permitir que el orador pueda comunicar sus ideas de manera clara, efectiva y activa. Ahora veamos los tipos de discurso. Algunos autores suelen decir que el discurso es leído, el discurso es memorizado, el discurso es mixto y algunos es temporal. Pero aquí quiero dar otros tipos de discurso. Existen varios tipos de discursos. Uno de ellos es el discurso informativo. El segundo es el discurso persuasivo. El tercero es el discurso divertido. Y el cuarto es el discurso de ocasiones especiales. Cuando hablamos de discursos informativos, estamos hablando que el orador va a instruir al público, va a informar al público. Puede ser en una conferencia, puede ser en una mesa redonda, en un debate, etc. Porque lo que quiere el orador es persuadir al auditorio, quiere llamar la atención, pero a la vez también quiere intercambiar opiniones. Por eso es que decimos que existen los discursos informativos. También tenemos los discursos persuasivos. ¿Qué quiere lograr el orador con este discurso? Quiere lograr que el oyente, el auditorio, salga convencido. Va a provocar una acción en ellos. Va a lograr que el auditorio se sienta conmovido. Que el auditorio pueda reflexionar en el momento del discurso. Y este tipo de discurso se suele utilizar en los sermones, en las pláticas, en las alocuciones políticas y en las exhortaciones. Ante jurados que van a darle un veredicto o van a dar una sentencia a un reo. Ellos tienen que exponer el caso y tienen que lograr convencer que su patrocinado es inocente. Por eso hablamos de la persuasión.
tiene un carácter persuasivo, porque desea que el auditorio reaccione, desea que el auditorio reflexione, desea que el auditorio salga convencido, ¿no? Por lo menos persuadido de haber escuchado ese discurso. También tenemos los discursos divertidos. ¿Cuál es el objetivo principal de este discurso? Obviamente es divertir a la gente. Este tipo de discurso se suele utilizar en ceremonias, en banquetes, ¿no? En las que te hagan partícipe de esa celebración, y tú estás preparado para poder disertar un discurso. Y por último tenemos a los discursos de ocasiones especiales. Casi siempre solemos asistir a alguna presentación, alguna despedida, alguna fiesta o algún cumpleaños, y siempre existen algunas personas que le dicen por favor unas palabras para el cumpleañero, o unas palabras para aquella persona que acaba de llegar, etc. Y nosotros debemos estar preparados para poder dar un discurso de ocasiones especiales. Hace un momento manifestaba los tipos de discurso. Decía que para algunos autores los tipos de discurso son el leído, el memorizado, el improvisado y el mixto. Pero yo podría decir que no son tipos de discurso, por el contrario, estos son formas de cómo vamos a dar un discurso. Yo puedo dar un discurso leído, puedo dar un discurso memorizado o recitado, puedo dar un discurso improvisado o puedo dar un discurso mixto. Todos estos discursos tienen sus ventajas y desventajas. Cuando hablamos del discurso leído, es importante saber que el discurso leído me va a permitir decir lo que pienso de una manera correcta porque ya lo tengo hecho, está escrito. Esa es una ventaja, ¿no? Voy a decir solo lo que quiero decir o lo que he planeado. Pero ya se convierte en una desventaja cuando no me he preparado, cuando no he leído mi discurso antes de disertarlo, cuando no sé de lo que se trata ese discurso. Por eso es muy importante conocer y saber lo que voy a decir antes de disertar un discurso. Cuando hablamos del discurso memorizado, también tiene sus ventajas y desventajas, ¿no? El orador ha memorizado el texto que va a disertar, lo ha memorizado palabra por palabra y se siente preparado. Pero sucede que en algunas ocasiones las cosas no se dan como uno lo ha planeado. Yo he memorizado un tema, pero de pronto surge algo y me olvido de lo que había planeado decir. Entonces es ahí cuando se convierte en una desventaja de este discurso memorizado. Obviamente existen algunas personas que tienen muy buena memoria y pueden memorizar un discurso y luego disertar, pero algunas personas no. Entonces, antes de realizar este tipo de discurso, tendría que prepararme para hacerlo de la mejor manera posible. Tenemos el discurso improvisado y eso suele ocurrir, sobre todo cuando vamos a hacer
un discurso en ocasiones especiales. Ya manifestaba que existen cumpleaños, ceremonias, inauguraciones, en el que siempre hay una persona que te dice por favor unas palabras. Y es ahí donde surge el discurso improvisado. La ventaja es que te va a ayudar a darte cuenta que tienes facilidad de palabra, que puedes llegar al público, que eres una persona que es capaz de disertar un tema sin necesidad de contar con una copia o contar con un guión. Simplemente lo puedo decir porque tengo esa capacidad de hacerlo. Pero ya se convierte en desventaja cuando empiezo a redundar, ¿no? Cuando empiezo a decir lo mismo pero con otras palabras. En ocasiones también se torna algo aburrido. Entonces es muy importante, sí, saber que puedo dar un discurso improvisado porque tengo la capacidad de poder hacerlo, porque tengo un bagaje cultural dentro de mi cerebro. Pues sí, no resulta muy ventajoso, porque además voy a impresionar, voy a conmover al público, ¿no? Porque voy a dar a conocer que sí estoy preparada para disertar un tema en cualquier momento, ¿no? Sin necesidad de haberme preparado con días de anticipación. Existen dos tipos de discursos improvisados. Uno que es el discurso absoluto y el otro que es la improvisación relativa. Cuando hablamos del discurso improvisado absoluto, es lo que hace un momento decía, ¿no? Cuando te sorprenden y te dicen, vas a hablar, ¿no? Y tienes que hacerlo, porque no puedes evadir en ese momento. Y tenemos el otro discurso que es la improvisación relativa, ¿no? Esto es cuando ya al orador lo han invitado con muchos días de anticipación y él ha tenido el tiempo suficiente para poder prepararse, para poder reunir la información, para poder utilizar la metodología correcta de tal manera que pueda influenciar en el público, pueda lograr el objetivo que él se ha trazado. ¿Y qué debemos hacer antes de un discurso? Hemos utilizado varias veces esta misma palabra, que es la preparación. Debemos prepararnos para dar un discurso excelente, ¿no? Para que la gente, el público salga convencido y sobre todo que tú le hayas dado esa confianza al público, ¿no? ¿Y qué debemos hacer? Primero debemos elegir el tema. Es muy importante elegir el tema. Luego de elegir el tema, debemos acopiar toda la información posible, todo el material posible. Y luego de ello, ir seleccionando qué material y qué información sí es relevante para mí. Luego de haber concluido con eso, empiezo con la construcción del guión. ¿Qué voy a decir? ¿Qué va a ir en mi discurso? Y por último, debo practicar la voz para que en ese momento no haya ninguna dificultad. Debo practicar la voz. Mi voz debe ir de acorde con el volumen, con el tono, con la entonación y con el timbre de voz. Sabemos que los oradores suelen hacer impostación de voz, pero esto también requiere de un ejercicio. No es que yo pueda hacerlo de la noche a la mañana, no, eso también requiere de un ejercicio y es muy importante tener en cuenta esto, ¿no? Muy importante. Ya lo he manifestado hace un momento. La elección del tema debe ser lo que creo que yo debo decir, no lo que me han impuesto, sino yo, que voy a ser el orador, debo elegir lo que voy a decir, lo que voy a manifestar.
para no sentir que no conozco el tema. Si no conozco el tema, estoy preparado y puedo disertar lo que pienso. Ya manifesté con respecto a acopio de materiales, ¿no? Es muy importante antes de seleccionar toda la información, ¿no? Luego ir ordenando esa selección para luego elaborar un discurso, ¿no? Y por último termino con la construcción del guión. Este guión, luego de haber sido redactado, obviamente con ideas claras, con ideas precisas, con ideas coherentes, ¿no? Debo revisar para no tener ninguna dificultad en el momento del discurso. Eso es muy importante tener en cuenta. También al elaborar mi guión, debo saber cuál es mi idea central, qué es lo que realmente quiero que conozca el público, qué quiero que ellos reflexionen. Eso es muy importante, fijar, saber la idea central, ¿no? Y también prepararme para poder dar a conocer lo que pienso, lo que siento, lo que voy a informar, con mucha atención. Eso es muy importante. Y yo como orador, ¿qué requisitos necesito para disertar un tema frente a un público? Es muy importante la concisión. Es muy importante ser conciso, ser claro, ¿no? Otro de los requisitos es la fuerza, ¿no? La fuerza que yo pongo a mis palabras, la fuerza que yo pongo en mi voz, en mi volumen, ¿no? Que eso también no solo me va a dar seguridad a mí como orador, sino también va a brindar seguridad, va a dar seguridad a los que están escuchando el discurso. También me dice que otro de los requisitos es la relación. Por supuesto, debe haber una proximidad, debe haber una cercanía entre el receptor y el oyente. Entre el emisor y el oyente, ¿no? El receptor. También debo tener en cuenta el paralelismo. Debo dar a conocer el punto más importante o los puntos más importantes o principales. Eso es lo que debo tener en cuenta. Y por último, debemos reconocer las finalidades del discurso. Uno de los fines del discurso es el entretenimiento. Lo que el orador busca es que el público se entretenga, salga convencido de lo que ha escuchado. Y una de esas maneras de poder hacerlo es a través del entretenimiento. Otro de los fines del discurso es informar. Dar a conocer algo. Otro de los fines es el convencimiento. El orador siempre debe lograr que el oyente modifique su forma de pensar, modifique su forma de vida, modifique sus opiniones. Y por último tenemos persuadir. ¿Qué quiere la persuasión? La persuasión aspira a una respuesta. Claro, porque si yo como orador que he disertado un tema he logrado persuadirte, pues entonces debemos reconocer las finalidades del discurso. Uno de los fines del discurso es el entretenimiento. Lo que el orador busca es que el público
se entretenga, salga convencido de lo que ha escuchado. Y una de esas maneras de poder hacerlo es a través del entretenimiento. Otro de los fines del discurso es informar, dar a conocer a alguien. Otro de los fines es el convencimiento. El orador siempre debe lograr que el oyente modifique su forma de pensar, modifique su forma de vida, modifique sus opiniones. Y por último tenemos persuadir. ¿Qué quiere la persuasión? La persuasión aspira una respuesta. Claro, porque si yo como orador que he disertado un tema he logrado persuadirte, pues entonces debemos reconocer las finalidades del discurso. Uno de los fines del discurso es el entretenimiento. Lo que el orador busca es que el público se entretenga, salga convencido de lo que ha escuchado. Y una de esas maneras de poder hacerlo es a través del entretenimiento. Otro de los fines del discurso es informar, dar a conocer a alguien. Otro de los fines es el convencimiento. El orador siempre debe lograr que el oyente modifique su forma de pensar, modifique su forma de vida, modifique sus opiniones.